Bienvenidos a Personajes Geniales, programa producido por el Centro Ricardo Salinas Pliego y por ADN 40. Y en esta ocasión hablaremos del que para mí es mi empresario favorito. No se me ocurre en la historia un empresario que me seduzca más que Henry Ford. Y para hablar de él, estaré, como siempre, con Isabel Revuelta. Isabel, gracias por estar con nosotros, como siempre. Al contrario, Gerardo, gracias. En 1904, un automóvil costaba $1,300. Solo la gente muy rica podría tener acceso a esos automóviles. Era un símbolo de estatus. 20 años después, ese mismo automóvil cuesta $280 y lo puede adquirir casi cualquier persona de la clase media. Y esto se debe en gran medida a Henry Ford, un hombre que entendió la empresa no como una forma de lucrar y de explotar, como una forma de hacer crecer a su país y sin proponérselo, hizo crecer al mundo. El modelo de producción de Henry Ford se adoptó en Estados Unidos y en todo el mundo occidental. Es un hombre que a mí me parece un personaje genial y al que siempre miraré hacia arriba. Estoy de acuerdo contigo, es un personaje genial porque no solamente cambia con su emprendimiento el rostro de la economía de los Estados Unidos en su desarrollo, nos cambia al mundo la forma de movernos. Siglo XX sin el automóvil que él inventa, bueno, no inventa él el automóvil como tal, pero cómo lo produce y cómo llega a esa genialidad de que todo mundo, bueno, pudiese adquirirlo, es genial. No se esperaba de un granjero, él nace en una granja de inmigrantes irlandeses, tú imagínate ese origen, habían sufrido esas hambrunas de la papa y esa terrible situación económica que un liberalismo descarnado de los británicos había hecho que millones murieran y otro tanto fuera expulsado de Irlanda. Llega su padre a trabajar la tierra y a los 12 años él dice: yo no me veo de granjero, a mí me gustan las máquinas. Se fascina con una máquina de vapor y a los 16 años se va a ir a Detroit, a un centro, digamos, donde está la industria de los Estados Unidos, donde se da cuenta que las máquinas serán el futuro e inventará, como bien dices tú, a principios del siglo XX, un modelo que le llamamos ahora el Fordismo. Una cosa es el modelo T y la otra cosa es la línea de producción de ese modelo. Esos dos grandes inventos, el motor de gasolina, esos dos grandes inventos que hizo Ford cambiaron el rostro de la historia del mundo. Siglo XX es Henry Ford. No inventó ni el automóvil, como bien lo dices, ni las cadenas de producción, pero juntó las dos en una empresa fantástica. Señores, ¿para qué vamos a hacer un auto pieza por pieza cuando una fábrica puede hacer todo el auto? Sí. 1, 2, 3, se va haciendo tan, pero él necesitaba su propia fábrica. Y entonces, cuando trabaja en la compañía de Edison, decide empezar a recabar fondos para poner su propia compañía. Nadie le da nada. Y un día decide con su coche, con el coche que él fabricó, retar al campeón de velocidad de Estados Unidos, de Detroit al menos. Y el otro dice, pues por supuesto, claro, no faltaba más. Y en su gran coche potente con el chiquito de Henry Ford, y Henry Ford gana. Fíjate qué interesante es la audacia en la vida como modelo de empresa y como modelo de todo. Tienes que ser audaz. En la Eneida, dice Virgilio, audentes fortuna juvat. A los audaces la fortuna los favorece. Y si alguien fue audaz y si alguien se vio favorecido por la fortuna, fue Henry Ford. Porque a partir de que gana la carrera y el otro campeón dice, pero ¿cómo en mi supercoche, este chiquito, este niño, bueno, este joven, con su coche que él mismo fabricó, me ganó? A partir de entonces empieza a recabar dinero y reúne $28,000. No estaba tan jovencito. Cierto. Con lo cual funda la Ford Motor Company. Y ahí entonces dice, ahora sí empezamos a fabricar automóviles. Tuvo grandes fracasos, que eso también habla muchísimo de ese instinto del que tú nos estás platicando. Y una cosa que me llama mucho la atención, ese olfato para el gran negocio. Se inspira en las líneas de producción de los rastros. Así como están colgadas las reses, inmediatamente dice, un obrero va a estar en este lugar con piezas que en otra industria ya se habían hecho como de rompecabezas para que entraran la misma pieza en el mismo lugar, lo cual abarata profundamente el costo, no tiene que ser una persona que sepa mucho. Y todos esos inmigrantes que estaban llegando al gran granero de los Estados Unidos tenían trabajo. Y revoluciona otra cosa, Gerardo, como uno de los empresarios más destacados del mundo. Baja los costos de producción y aumenta el salario.
$5 diario, era una cosa inusitada. Por supuesto que todos los empresarios se le vienen encima, pero ¿tú qué estás haciendo? Lo que estaba haciendo era mercado, lo que estaba haciendo era poder adquisitivo, cambiándole el rostro a esos Estados Unidos y a esa economía que se iba a basar en esos modelos. Y voy a meter un dardo envenenado. Ese modelo después es admiradísimo por la Alemania nazi y eso al final de su vida le traerá ciertos problemas, pero lo podemos platicar más adelante. Odiaba a los sindicatos. Sí. Le parecía que era una plaga que estuvieran presionándote que pagues más, que de las vacaciones. Y entonces él, en una ocasión lo visitó un líder sindical, es muy famosa anécdota, y le dice, señor, usted es un hombre rico, rico, rico. Sí, se vuelve millonario. Hay que dividir la fortuna, porque no se vale que la riqueza esté concentrada en muy pocas manos. Tenemos que distribuir la riqueza. Y le dice, mire, sacó un papel. ¿Cuántos norteamericanos somos? Tantos. ¿A cuánto equivale mi fortuna? Tantos. A usted, como uno de estos norteamericanos, le tocaría tanto, 60 centavos de dólar. Le doy $1 y me sale debiendo 40 centavos más. Yo ya compartí y distribuí mi fortuna con usted. Y justamente por ese odio que tienen los sindicatos, dice, cuando ustedes en otras fábricas les pagan $2.3, yo les voy a pagar $5 al día. Y además van a trabajar 5 días a la semana y van a descansar 2 y solo 8 horas diarias. La gran revolución. Es un modelo de empresario. Sí. O sea, y empieza a producir más, porque la gente trabaja con más gusto. Claro. Que nos dice, cuando un empresario paga bien a su gente, pues la gente trabaja con mucho más gusto. Cuando yo me siento explotado, tú sientes explotada, la gente, pues yo no trabajo a gusto. Por eso digo que es un modelo de empresario. Y en la guerra, bueno, entre 14 y 18 se dedica a fabricar armas. Dice, ahorita vamos a dedicarnos a las armas y a ganar la guerra. Y lo que hace es pone las bases para algo muy importante para ese Estados Unidos que no se entendería en el siglo XX, que es la clase media. Cuando tú tienes ese ingreso y cuando te sientes contento con tu trabajo, lo que haces es tener esos asalariados, pero no de la manera despectiva que había sido la revolución industrial, sino aspiración a llegar a esas empresas que no nada más fue en la producción de coches, porque hay algo que hay que rescatarle todavía más, que no es monopólico, que no cierra ese modelo, al contrario, le copian uno y otros, y es una verdadera contaminación favorable, es una epidemia favorable de ese nuevo modelo, de esos nuevos puestos de trabajo. El mismo obrero en este lugar no se tiene que mover de lugar. Un coche, en lugar de hacerlo en tantas horas, lo hacen en 90 minutos y sale ese automóvil, al cual ese mismo obrero tiene aspiración de comprar y lo logra, Gerardo. Por eso es tan revolucionario ese modelo. Y cuando yo hablaba, claro, en la Primera Guerra Mundial, él es completamente, no hay que meterse en la guerra. Finalmente, su negocio es, como muchos otros en Estados Unidos, cooptado por esa industria militar, pero el problema fue en la Segunda Guerra Mundial. Él nace en 1863, ya era un hombre en esa época mayor para 1939, y es condecorado en 1938 por el gobierno nazi como el gran empresario. ¿Por qué? Porque habían llegado alemanes a sus fábricas y habían ido estadounidenses a Alemania a enseñar ese modelo y esa línea de producción. Pero él dice, a ver, que me dé una medalla el gobierno de Hitler no me hace a mí un nazi, pero la opinión pública se le viene encima. Bueno, más allá de esto, a mí me parece que es un empresario ejemplar. Fabricaba su coche 8 veces más rápido, sacaba 8 veces más que cualquier otra empresa. Sí. Y él sabe, él cree en la libre competencia. Fíjate, las figuras que son cercanas a él, un poco anteriores, pero son cercanas, son contemporáneos suyos, como Rockefeller. Rockefeller es un miserable, hunde a sus enemigos, dinamita los barcos o hunde a los barcos de los enemigos, cierra los caminos para que no pasen, completamente abierto. Inventa cosas para desprestigiar al otro, porque lo único que le importa a Rockefeller es lucrar, lucrar, lucrar. A Henry Ford le importa lucrar, pero sabe que si quiere lucrar tiene que beneficiar a la comunidad. Es un modelo que Adam Smith, el gran padre de esta visión capitalista y libre comercio, lo habría puesto en su libro como modelo del capitalista. Adam Smith ya había muerto hace mucho tiempo, pero es el gran teórico de ese sistema de libre mercado. Habría sido el modelo del libre mercado. Y es tan sensible, como tú bien dices, Henry Ford, que cuando se da cuenta que ya otras empresas están fabricando un producto mejor, Chevrolet, por ejemplo, donde ya el arranque ya no es de manivela, ya es eléctrico. Dice, señores, se acabó, ya no tenemos competencia, cumplimos nuestra labor. Y señores, se acabó, retiramos el Ford, y bueno, el modelo económico, seguimos haciendo coches y tenemos que actualizarnos y tenemos que incorporar las tecnologías. Ese es el libre mercado. El libre y mercado. Un representante del libre mercado es Henry Ford.
Y con esa pasión que me contagias, de una manera sociológica podemos hacerle una disección a lo que hizo Henry Ford. Henry Ford da movilidad. En un mundo donde los viajes eran padecidos y en un mundo donde trasladarte era una complicación absoluta, quizá no llegaba bien el tren, quizá en tu comunidad no se podía acceder, lo que él le da al individuo, lo que él le da a esa clase media, hombres y mujeres que también empiezan a manejar, es esa movilidad y es esa libertad. Por eso ese siglo XX, ese producto de ese siglo XX es tan exitoso, porque cambia sociológicamente el rostro de esas grandes ciudades, no nada más las estadounidenses, sino en el mundo. Quiero quitarle ese velo de nazismo porque no lo tiene de ninguna manera. Después, obviamente, no estará a favor de ninguna de las maneras. Él muere en 47 de todo lo que habrá hecho, digamos, horrendo en la Segunda Guerra Mundial, y da estos inventos y apoya absolutamente a los aliados, a su gobierno, al gobierno de los Estados Unidos, y ahí se zanja el tema. Pero esta pasión de la que hablas, este emprendimiento cambió vidas, cambió rostros, cambió ciudades. Entonces, sí creo que Henry Ford, aquí estoy absolutamente de acuerdo contigo, Gerardo, es un personaje genial. Además, una vida de reconocimiento, una vida de éxito, una vida de compartir ese éxito con la competencia. La sana competencia es importantísima para ese mercado y para ese producto suyo. Y aquí todos ganamos con eso. Y yo me pregunto cuando leo y estudio y recuerdo a Henry Ford, ¿qué diría, por ejemplo, Henry Ford de Donald Trump? Yo creo que cerrarse, yo creo que el desacreditar una guerra comercial, realmente el último, que es el que compra, va a ser el que paga esos aranceles, yo creo que diría, espérame, no. Estás yendo en contra de ese espíritu totalmente. No vamos a hablar ya en otro nivel sobre los migrantes, esos migrantes de los que provenía Henry Ford y que decía, mientras más lleguen, más trabajos les vamos a ofrecer. Yo creo que no estarían de acuerdo. Pues yo creo que lo repudiaría, pero bueno. Fíjate, después de Henry Ford, los chocolates Hershey, las motocicletas, los cosméticos, Los chiclets. Los chicles, todo se vuelve parte de una cadena que produce y produce y produce. Y como lo dije al principio, es el modelo de producción en el mundo contemporáneo. Pero Isabel, el tiempo se nos ha acabado. Sin duda, Fue un personaje. un privilegio platicar contigo y más platicar de este hombre que para mí es tan brillante como Henry Ford. Gracias a usted que nos acompaña. Buenas noches.